Bueno, pues damos inicio a la mesa que tenemos el día de hoy sobre la enseñanza del sistema de justicia penal. Para eso me gustaría primero agradecer al panel que tenemos el día de hoy de destacados abogadas y abogadas que se especializan en la enseñanza del sistema de justicia penal. Primero me gustaría introducir al respecto, refiriendo que a más de una década de la reforma de este sistema, muchos son los cambios que se han implementado en los procesos de enseñanza en las escuelas de derecho. Esta área temática busca hacer un alto en el camino para reflexionar qué se está haciendo bien, qué debe mejorarse y cómo pueden las escuelas de derecho convertirse en actores más determinantes para la consolidación del sistema de justicia penal. Me gustaría presentarles en este momento al panel que tenemos el día de hoy. Comenzaré con Erika Bardales Lascano, quien representa a la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de licenciatura y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra por investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales y maestra en Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Cuenta con un máster en práctica jurídica, Economist and Jurist por el Instituto Superior de Derecho y Economía de la Universidad Complutense de Madrid, en España. También es aspirante a candidata del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. En el ámbito académico, cuenta con 5 certificaciones internacionales en juicios orales por las siguientes organizaciones: 2 por el British Council, la Embajada Británica y el Instituto Nacional de Ciencias Penales; 2 por el Centro de Justicia de las Américas, el CEJA, entidad parte de la Organización de Estados Americanos e INACIPE; y 1 por el Instituto for Criminal Defense Advocacy en la California Western School of Law, en San Diego, California. Se ha desempeñado como investigadora asistente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, secretaria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, directora de cursos regulares en el Instituto de la Judicatura Federal y directora general adjunta de estudios y proyectos normativos de la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal en la Secretaría de Gobernación, donde participó como redactora con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Actualmente es profesora titular de diversas instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad de México, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, CONATRIF, el Instituto de la Judicatura Federal, así como de diversas instituciones públicas y privadas del país. Bienvenida, Erika. También tenemos a Fernando Ganami, quien representa a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Argentina. Es abogado y especialista en docencia universitaria por la Universidad Nacional Tucumán, con posgrado en Ciencia Política y Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es profesor de Teoría del Estado y de Contenidos Transversales para la Construcción de la Ciudadanía en la UNT, donde fue director académico de la Escuela Judicial. También formó parte del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán 2014-2020. Actualmente es relator de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Igualmente, bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias. También está con nosotros Ileana Galilea Cariño Cepeda, representando a la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Ciencias Penales, Criminología y Ejecución Penal, y doctora en Criminología por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, con la tesis Trayectorias de vida de mujeres privadas de la libertad en México. Ha colaborado en instituciones públicas y universidades coordinando proyectos de investigación y como docente de licenciatura y posgrado. Fue una de las fundadoras del Observatorio de Violencia Social y de Género, y ella dirigió el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría durante 6 años. Bienvenida, Galilea. Gracias, Vero. Buena tarde. Buena tarde. Y tenemos a Norberto, también a Norberto Hernández Jiménez, representando a la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia. Es profesor asistente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, miembro del Grupo de Investigación en Justicia Social, Teoría Jurídica General y Teoría Política, y tutor del Semillero de Derecho Penitenciario. Es abogado, especialista
y magíster en Derecho Penal por la Universidad Libre de Bogotá. Asimismo, es especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, Bogotá. Es maestro en Criminología y Ejecución por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, y doctor en Derecho por la Universidad de los Andes, Bogotá. Bienvenido, Norberto. Muchas gracias, Verónica. Bien, pues me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nuestras y nuestros especialistas y daré inicio con una pregunta para esta mesa. ¿Cuáles son los principales cambios que se han implementado en los procesos de enseñanza del sistema de justicia penal en las escuelas de derecho? Me gustaría empezar con tu reflexión, Erika, por favor. Gracias, bueno, muchas gracias a todos. Me siento muy honrada de un panel tan multi e interdisciplinario. Estoy contenta y sobre todo felicito al SEAD por este tipo de eventos que son tan necesarios, la reflexión sobre cómo se está enseñando y qué se está enseñando. Respecto de la primera pregunta que detona este panel, que es cuáles son estos principales cambios que se han implementado, considero que los principales cambios que han tenido las universidades es crear la materia, ¿no? Porque es importante referir que la creación de la materia no nada más implica el que ahora se dé el derecho procesal penal de la nueva concepción desde el sistema acusatorio, el que ahora se incluyan materias, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, se incluyeron materias como juicios orales en materia penal y se cambió el programa de estudios de derecho procesal penal. Esos son cambios que a mi parecer son básicos y son básicos en todas las universidades. Me parece que es uno de los cambios principales que se han dado en esta implementación de los procesos de enseñanza. Pero me parece que también, y me gustaría someterlo a debate de la mesa, que estos cambios han sido pobres. Han sido pobres porque, empecemos por una primera reflexión. La primera reflexión sería que Verónica nos acaba de decir que ya la reforma tiene bastante tiempo, ¿no? 2008. Creo que tendríamos que ser prudentes a lo mejor con este tipo de conceptos, porque justamente ahí empieza el error, ¿no? El error empieza en decir que ya no es un nuevo sistema de justicia penal, ya es un sistema muy anterior, que la reforma es desde el 2008, cuando en realidad tendríamos que ver cómo fue evolucionando en nuestro país. Si bien es cierto que la reforma es del 2008 y que se dieron 8 años para la vacatio legis, esto es para la implementación en los diferentes ámbitos de instituciones, en especial las educativas. También es cierto que en 2008 no es hasta el 2014 propiamente cuando se da un Código Nacional de Procedimientos Penales en México. ¿Qué significa? Que del 2008 al 2014 tenemos como una laguna ahí perdida en nuestro país, en la cual se fueron haciendo esfuerzos muy valiosos por varias entidades federativas. Sin embargo, no se lograba una consolidación. Es más, las universidades, incluyendo a la UNAM, ponían a la materia de juicios orales en materia penal como una optativa, ¿no? Como pues a lo mejor se da, a lo mejor pasa, ¿no? Y entonces la tenían como una optativa para aquellos estudiantes que quisieran tomar estas materias, no así como un tronco común. Es en el 2014 que ya hay un código nacional, que entonces se va viendo que esto va en serio, pero acuérdense que aunque existiera el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenía que haber ciertas declaratorias de entrada en vigor. Entonces, estas declaratorias de entrada en vigor permitían que fueran entrando ya sea a nivel local o a nivel federal en diferentes momentos. Siendo realistas en nuestro país, podremos decir que la reforma se concretó, la reforma se consolidó hasta junio del 2016, porque incluso un día antes de la fecha de los 8 años estaban entrando muchos circuitos federales y muchas entidades federativas, ¿no? Entonces, en realidad, hay que partir de la primera premisa, que esta reforma, a pesar de que fue desde el 2008, bien podríamos decir que estuvo implantada, no implementada a lo mejor al 100, implantada en nuestro país en 2016, ¿no? Entonces, si partimos de esa argumentación, 2016, 17, 18, 19, el 20 decimos que no se cuenta. Entonces tenemos en realidad 3 años, tenemos 3 años con esta reforma y a veces pareciera que llevamos mucho tiempo y que el sistema no funciona y que el sistema no ha avanzado y que las instituciones educativas son las responsables, que no capacitan adecuadamente, etcétera. Pero en realidad estamos en una reforma nueva, una reforma donde le estamos entrando y tristemente le entramos cuando se acabaron todos los apoyos para esta implementación, para esta
generación de posibilidades desde políticas públicas de capacitación, educación, normatividad, infraestructura, equipamiento, ¿no? Entonces, no es tan antigua como se dice, ni tampoco es tan nueva, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, ¿qué han hecho las universidades? ¿Qué estamos haciendo desde el punto de vista de la enseñanza del derecho, ¿no? Creo en ese sentido, para redondear y escucharlos, que lo más básico, por ejemplo, la UNAM cambió de una optativa, la cambió a tronco común, ¿no? Y entonces lo más básico es decir, una materia de derecho procesal penal y una materia de juicios orales en materia penal, ¿no? O de práctica. Pero eso no soluciona los problemas, ¿no? Eso solamente es un primer acercamiento, una primera acción. Porque la reforma al sistema de justicia penal no solamente fue el proceso, ni solamente fueron cuestiones de litigio, sino también fueron cuestiones como mecanismos alternativos, fueron cuestiones como ejecución de sanciones penales, fueron muchas otras cuestiones que me parece que todavía tenemos como deuda, tanto como sociedad como universidades, ¿no? Por ejemplo, este tema, a mí me encantaría que en algún momento, no nada más la UNAM, sino varias universidades empezáramos a hablar de materias como cultura de la paz, ¿no? Mecanismos alternativos de solución de las controversias. Lo dejo en la mesa y dejo en la mesa algo más para empezar a debatir de una forma muy rica. Dejo en la mesa un punto más. Creo que actualmente la educación requiere no solamente de formas de enseñanza, sino también de humildad en los profesores, ¿no? De que nos enseñen a lo mejor y tengamos esa apertura y las propias universidades nos lo den, esta apertura de cómo enseño ahora en línea, ¿no? En presencial a distancia, con este tema, cómo ahora puedo hacer una rúbrica, cómo ahora puedo generar este conocimiento a los estudiantes, ¿no? Eso sería mi primera participación, Verónica, para escuchar a mis compañeros. Muchísimas gracias, Erika, y muy interesantes aportaciones y balance de que efectivamente podríamos decir, la postura es, este sistema en México sí es reciente en su implementación al menos. Me gustaría escuchar alguna experiencia comparada, si podemos empezar contigo, Fernando. Sí, cómo no. Primero, bueno, buenas noches desde Argentina y el placer de estar acá. Gracias por la invitación. La verdad que es un espacio muy, muy hermoso, muy logrado. He podido ver el programa y la diversidad temática que tiene el Congreso, así que desde ya muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a empezar coincidiendo con el diagnóstico de Erika respecto de la pobreza o el modo bastante parcial en que las escuelas de derecho, nosotros acá en Argentina hablamos de facultades de derecho, han asumido el desafío del aprendizaje del nuevo sistema adversarial. Creo, insisto, como lo dijo Erika, que la mera creación de un espacio curricular dentro de un plan de estudio no es una respuesta satisfactoria para un debate que es como mucho más profundo. Si bien México tiene este proceso tan nuevo, digo, y con estas complicaciones de implementación, creo que esa es una particularidad común en toda América Latina, digo, los procesos, hubo mucha resistencia para la implementación del sistema, y puedo aportar a esta mesa algo que creo que es por todos conocidos, digamos, la década del 70 y del 80 en América Latina trajo este fenómeno de nuevos sistemas adversariales que venían junto con un proceso simultáneo de recuperación de los estados democráticos en América Latina. Salíamos muchos de nuestros países de horribles dictaduras. Esto suponía la discusión acerca del rol del Poder Judicial en democracia, la necesidad de generar un nuevo sistema de política de criminalidad en democracia, y, insisto, coincidió este proceso de restauración democrática con una generación que creo que atravesó toda América Latina, una generación de formadores que empezaron a entender que el debate no era un debate curricular de plan de estudio, sino que el debate era
una implementación efectiva en orden a una nueva organización judicial. Esto va a generar seguramente, generó de hecho un montón de resistencias, porque nosotros, toda América Latina en general, veníamos de procesos inquisitoriales que de hecho, digamos, habían generado procesos a los cuales, digo, las universidades, las escuelas de derecho acompañaron, y acompañaron con una currícula que les venía como de la mano a un método exegético del derecho, a la primacía de la ley como la única fuente casi exclusiva del derecho, el monopolio de la ley, roles indiferenciados de abogados, jueces, fiscales, defensores. Las escuelas de derecho, al menos en la Argentina, formaban su perfil de egresado pensando en el abogado litigante, no había ninguna distinción en orden a cuáles eran los roles profesionales que iban a cumplir después, y en este esquema de, como decía Erika, de ir como amontonando materias, acumulando materias, sobre la idea de que íbamos a repasar casi memorísticamente los códigos por esta suerte de fetichismo, ¿no?, de la ley, y por ende todo este proceso de nuevo sistema adversarial que, insisto, coincide con la restauración democrática, coincide con la teoría crítica del derecho, y es un proceso que se da en toda Latinoamérica, nos pone a repensar las destrezas, a repensar las destrezas de los abogados, la diferenciación de roles, digamos, en orden a la profesionalización de esos perfiles, y esa diferenciación, y este es como mi primer aporte, y los dejo abierta por supuesto el debate, es que, digamos, también como Erika, dejar sobre la mesa un par de cuestiones para que pensemos. Yo creo, y este es como contarles que es como uno de mis temas de mi tesis doctoral y demás, que yo creo que el diseño curricular de las escuelas de derecho está como muy atrás, está muy pobre en orden a la implementación del sistema. Y creo, por el contrario, que las escuelas judiciales, los espacios de capacitación judicial se han logrado ayornar mucho más rápidamente a estas estructuras de las escuelas de derecho que, insisto, solo incorporaron como nuevas materias, muchas de ellas optativas, muchas como con una carga curricular muy pobre, y esta no es la solución, porque, y acaba el segundo punto, yo creo que debemos salir de la idea de un currículum secuencial a un currículum transversal, donde, digamos, pongamos en la mente de que lo que acá hay que discutir es el conflicto, y que las destrezas que tienen que tener los estudiantes son otras. No la clase magistral, no digamos, una simple transcripción o memorísticamente describir lo que dice la ley, lo que dicen los códigos, sino pensar en destrezas que, como el gran Alberto Binder las describe tan simplemente, ¿no? Narrar, describir, negociar, decidir, y decidir no es solo la decisión de un juez. Un abogado, cuando decide su teoría del caso, está ejerciendo esa destreza. Bueno, hay un primer aporte, ¿sí? Los dejo a mis compañeras, compañeros. Muchísimas gracias, Fernando. Y me gustaría continuar contigo en este orden de preguntas para saber tu conocimiento sobre qué se está haciendo bien desde tu experiencia en los procesos de enseñanza del sistema de justicia penal en las escuelas de derecho. Bien. A ver, solo recordar que Argentina, como México, es un país federal, por ende a veces lo que tenemos acá, los estados se denominan provincias, y las realidades provinciales muchas veces difieren de la realidad nacional. En orden a la implementación del sistema, muchas provincias argentinas tienen un grado mucho mayor de avance que la implementación del sistema federal, en orden a no solo a la capacitación de sus operadores judiciales, sino también a la formación de sus estudiantes de grado y de posgrado en las diferentes universidades del país. Yo pienso que una de las cosas que se está haciendo bien,
y que empezó esto, un proceso desde el 2015 en adelante en Argentina, es que el Ministerio de Justicia de la Nación elaboró a partir de un proyecto que se llamaba un proyecto de áreas de vacancias de la formación de derecho. Hubo una intención del Ministerio de Justicia de pulsear, o en algún sentido tratar de que las universidades adopten nuevos contenidos curriculares. En ese proyecto, Martín Bomer, seguramente los conocen, digamos, Martín dirigía este espacio dentro del Ministerio de Justicia, y lo que logró a partir de unas convocatorias a equipos docentes para elaboración de manuales de formación de docentes, es generar o poner en discusión esto que denominó áreas de vacancias en la formación de derecho. ¿Qué se encontró ahí? Se encontró que, por ejemplo, los estudios de grado de las facultades de derechos del país tenían casi ningún espacio curricular destinado a medios de prueba, como estudios más bien no a la cuestión estrictamente procesal de los medios de prueba, sino ya a la influencia y el impacto que tienen los diferentes medios de prueba en la práctica judicial. Había pocos espacios de clínicas jurídicas, un espacio que en mi caso me tocó participar, y de hecho, digamos, ganó la universidad a la que pertenezco, la Universidad Nacional de Tucumán, de ese proyecto nacional, que es esta forma de pensar el estudio del derecho desde contenidos transversales para la construcción de ciudadanía. Nosotros elaboramos un manual, ese manual tenía 4 ejes: pensar derechos humanos, género, función judicial, pueblos originarios, y control de constitucionalidad y convencionalidad en una formación para ingresantes a la facultad. O sea, nuestra materia se diseñó para pensar para el primer año del ingreso a la escuela de Derecho, a la facultad de Derecho. Todos esos espacios, insisto, salieron a partir de una suerte de diagnóstico en la Argentina de que hay muchas áreas de vacancias de formación que las universidades han ido como abandonando o no atendiendo, programas de litigación oral, programas de litigación digamos, para la defensa, uno específico, programas de litigación para los ministerios públicos fiscales. En fin, todo eso ha generado un cambio curricular importante. Creo que todavía estamos prontos a poder hacer una evaluación de impacto de eso, pero sí creo, desde mi condición de profesor de esas materias, que sí se advierte al menos un cambio, no solo de contenido, sino un cambio actitudinal del diseño curricular para adaptarse a estos nuevos desafíos. Eso, contarles. Muchísimas gracias, Fernando, por tus muy, muy interesantes aportaciones. No sé si alguna de ustedes quisiera abonar a lo que se tiene, por ejemplo, aquí en México. Me gustaría escucharles qué se está haciendo bien en los sistemas de enseñanza, en el sistema de justicia penal en México. Si nos quieres compartir, Gali. Claro que sí, Vero, pues muy buena tarde. Muchísimas gracias por la presentación y también por mi reconocimiento a las y los organizadores de este congreso, porque sin duda en medio de estas condiciones es muy significativo generar espacios como estos para reflexionar, para encontrarnos y sobre todo pues para poner en común también algunas de nuestras preocupaciones, inquietudes y prácticas. Y entrando en materia, justo a partir de esta pregunta, quisiera también, digamos, colocar para un segundo momento esta otra cuestión que Erika nos dejó sobre la mesa ya, porque creo que me parece fundamental poderla, digamos, también hilar a la par de esta otra pregunta que tú nos planteas, Vero, porque creo que sin duda, digamos, esta pregunta, si nos damos cuenta, tiene ahí unos signos de interrogación enormes, ¿no? Porque nos están preguntando sobre el sistema de justicia penal. Y la pregunta es muy afortunada porque no estamos hablando de enseñar derecho penal o procesal penal, sino de trascender a la enseñanza de ese sistema. Y cuando nos referimos al sistema, tenemos que pensar en su composición, en su estructura, en el entorno,
en las normativas, en los mecanismos, en los procesos y las interrelaciones de todo esto. Sobre todo observar muy profundamente el contexto. Por tanto, diría que si bien hemos visto algunos cambios sustanciales, como se nombran o estructuran algunas materias, por ejemplo, que ya ha mencionado Erika o el mismo Fernando, tenemos hoy, si podemos revisar algunos programas o páginas de internet, ¿no? Estas palabras de sistema penal acusatorio, clínica penal, juicios orales, a diferencia de otros ejercicios que se mantienen también ahí como derecho penal 1 y derecho penal 2. Pero diría que la clave de todo esto es la revisión de los objetivos, porque justamente plantear los objetivos tiene un trasfondo muy importante que se relacionan con la integralidad de esta enseñanza. Revisando algunas carátulas, algunos programas de licenciatura, pude observar que en general hay un uso de verbos no recomendados. Hay un uso también exacerbado de verbos que se utilizan generalmente para actividades, pero no para objetivos. Y creo que eso pues, es un llamado también para revisar las condiciones que se están generando en paralelo, detrás también de esos imaginarios, porque en estas materias obviamente hay imaginarios como el poder punitivo, la selectividad, que ya en su momento el maestro Zaffaroni ha relacionado en distintos artículos, y solo cito un ejemplo de estos ejercicios de revisión, es el siguiente: relacionar al delito con las sanciones aplicables a través del análisis de las normas jurídicas. Ese es el ejemplo. Y ahí justo es donde nos colocamos en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, porque se estatizan a un nivel cognitivo normativo. ¿Qué nos faltaría entonces para transitar esos niveles activos y conscientes, ¿no? Que era justo lo que Erika nos mencionaba. ¿Cómo estamos integrando también la subjetividad de nuestras y nuestros estudiantes en este sistema? Sobre lo cual pues ya se hacía alusión, ¿no? También a esta referencia de que no es nuevo, y de repente en los pasillos y en los espacios extracurriculares se sigue mencionando como el nuevo sistema. Va a haber una plática sobre el nuevo sistema, y seguimos reforzando este imaginario de querer regresarnos al anterior sistema. Y la pregunta creo que también tiene que ver con las competencias que estamos promoviendo, ya sean intelectuales, de pensamiento crítico, ahorita Fernando lo decía, las actitudinales y también las procedimentales, porque de repente lo que estamos observando frente a esta otra pregunta que tiene que ver justo con lo nuevo, con lo mejor, con las buenas prácticas o con los aspectos positivos, es que desafortunadamente seguimos promoviendo una enseñanza de un sistema bajo un modelo de aprendizaje mecanicista, memorístico, o únicamente o netamente normativo, como lo vimos ahorita colocado en este objetivo que mencioné. Por tanto, hay que preguntarnos cómo estamos enseñando o expresándonos, por ejemplo, de las víctimas, ¿no? Y ese es un tema que siempre nos preocupa en la enseñanza de este sistema, porque por supuesto en algunos subtemas aparecen en los apartados el tema de víctimas, pero hay una deuda de la incorporación de otros principios y de otras metodologías, ¿no? Tan solo pienso en las metodologías feministas en derecho penal y criminología, que no solo se han hecho cargo de visibilizar a las mujeres, sino también han estudiado las masculinidades en el sistema, y de repente es algo que dejamos de lado cuando tiene mucha conexión con lo que estamos observando. Y creo que en esos aspectos positivos, pues es muy importante mirar también las trayectorias de nuestras y nuestros estudiantes universitarios, que están marcados por totalmente diversas, ¿no? Son diversificadas. Hoy en la mañana en la inauguración escuchábamos, ¿no?, estos bemoles que hay entre quienes tienen posibilidad y acceso a internet, a programas, open access, librerías, etcétera, y quienes no tienen esos recursos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado ponderamos muy bien estos espacios, la incorporación de clínicas jurídicas, por ejemplo, como espacios de práctica también y de resignificación de esas experiencias, los foros, los concursos, esos espacios extracurriculares que de alguna manera van motivando e incentivando también a las y los estudiantes. Y diría también toda esta generación de manuales, documentos trípticos, sitios de internet, etcétera, que de alguna manera también sintetizan otra forma de acercamiento y de conocimiento de todos esos materiales, ¿no? Y me parece que algo que ha sido clave en esta conexión con la enseñanza del sistema también, pues ha sido la literatura tan diversa que se ha ido generando.
en distintas partes del mundo respecto también al sistema de justicia penal, ¿no? Tan solo el ejercicio, por ejemplo, que se pone por Jorge Volpi en una novela criminal, donde algunas alumnas van conectando también esta otra parte, ¿no? Desde la literatura. Entonces creo que una cuestión también obligada ha sido la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, como una forma de llamarnos a tener otras posibilidades de lenguaje, de áreas, ¿no? De especialidad y también, pues, diría, de peritajes en la revisión de los casos. Muchas gracias. Muchas gracias, Galilea. A mí me gustaría nada más, perdón, ¿Sí? pero Claro. para poder tener como contestar esta pregunta, ¿qué estamos haciendo bien? ¿No? Porque también hay que ponerles palomita. Me parece que lo que sí estamos haciendo bien es que, por lo menos en lo que conozco, la mayoría de las universidades ya tienen una sala de juicios orales. Entonces creo que eso lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque impulsa, ayuda, fomenta. Número 2, las universidades ya pusieron la materia como obligatoria. Eso también lo estamos haciendo bien, ¿no? Dejó de ser, como decía Fernando, una optativa para convertirse en algo real. Número 3, me parece que también lo que estamos haciendo bien es que se están fomentando al interior de las universidades concursos de litigio, que a lo mejor podría parecer como muy básico, pero no, motiva mucho a los chavos, motiva mucho a que les den talleres, a que les den práctica. De hecho, ellos andan preguntando en los maestros, ¿no? ¿Va a dar teoría o nada más, o práctica? ¿O va a darme práctica? O sea, les da esta emoción por hacerlo. Entonces, creo que son esas, por lo menos en tanto el sistema de justicia penal, creo que son 3 acciones que estamos haciendo bien, que es la creación de los espacios, la motivación a los alumnos y la obligatoriedad de las materias, ¿no? En esta revisión de planes y programas de estudio. Es todo. Me parece que esos 3 puntos sí los estamos haciendo bien y vamos todas las universidades en ese camino. Perfecto. Muchísimas gracias, Erika, por, esta aportación y que ahorita sin duda vamos a ahondar en esto que mencionas. Para continuar con el debate, me gustaría preguntarle a Norberto, desde su experiencia, ¿qué considera que debería mejorarse los procesos de enseñanza del sistema de justicia penal en las escuelas de derecho? Que va completamente ligada con lo que acaban de comentar. Sí, muchas gracias, Verónica. Me sumo a los agradecimientos, las felicitaciones al SEAD por estos eventos tan importantes para que reflexionemos sobre estas dinámicas judiciales que nos competen a todos, profesores, estudiantes, y que afortunadamente gracias a la virtualidad, algo que podemos rescatar del 2020, que comparto con Erika, es un año que debemos tachar dentro del calendario, pero nos permite tener esta cercanía a pesar de la distancia. Ahora, lamentablemente no estamos en México, Fernando y yo, quienes no compartimos el mismo lugar, para de pronto compartir con ustedes unas enchiladas, un tequila, un mezcal, lo cual seguramente haría mucho más agradable la terminación del seminario después de esta charla. Sin más introducción, yo quiero responder esta pregunta que me mencionas, Verónica, también haciendo alusión a algunos contenidos de lo que ya se ha debatido, ¿no? De cuáles son los cambios que se dieron en Colombia, cuáles son las cosas que se están haciendo bien y cuáles son las cosas que se están haciendo mal. Y para eso creo que algo muy importante que mencionaba Galilea es el tema del contexto. Y en materia de contexto me gustaría comentar brevemente también que en el ámbito colombiano la implementación es una implementación que ya supera los 15 años. Es una reforma del año 2004, implementada muy bruscamente en el año 2005 y creo que en eso los envidiamos bastante por todas las posibilidades que tuvieron de reflexión en el ambiente mexicano para poder implementarlo. Creo que era necesario. En Colombia empezamos a aprender sobre la marcha. Y así como empezamos a aprender sobre la marcha, especialmente los funcionarios judiciales, pues la enseñanza también se tuvo que ver sometida a esas nuevas dinámicas en las cuales veíamos que era lo que estaban improvisando, y creo que la palabra suena cruda y fuerte, pero es verdad, cómo se estaba improvisando la implementación del sistema penal acusatorio en los juzgados colombianos para poder enseñarlo de la forma como se veía en esa práctica, por supuesto, siendo críticos como solemos ser los académicos y mostrando cómo se veía que podía haber en algunas oportunidades vulneración de garantías y de derechos fundamentales que fueron permitiendo perfeccionar un poco más el sistema. Y en ese punto, creo que uno de los grandes problemas también con la pregunta anterior que tuvimos en el contexto colombiano fue el hecho de no implementar rápidamente un relevo generacional tanto a nivel de judicatura como a nivel de academia.
ese relevo generacional que actualmente se está sintiendo en el contexto colombiano, creo que es útil para no quedarnos con los rezagos de ese sistema inquisitivo que manejábamos algunos y que nos resistíamos a cambiar por un sistema acusatorio que nos iba a exigir otras capacidades, especialmente histriónicas, en las cuales quienes estaban acostumbrados al sistema inquisitivo no solían implementar. Ahora, creo que abordando esta pregunta que tú mencionas, básicamente la pregunta número 3 de qué estamos haciendo mal, creo que ese excesivo culto por la tecnicidad, por la oralidad, por el hecho de tener unos juicios rápidos y demás, ha afectado de manera fundamental una de las bases del derecho penal o una de las grandes evoluciones del derecho penal, que ha sido el tema de la dogmática. Entonces, nos hemos dedicado en muchas oportunidades, espero que no sea así en el contexto mexicano ni argentino, en Colombia lamentablemente sí, se suele mostrar y se suele educar de una manera mucho más fuerte para tener unas capacidades histriónicas mucho más fuertes, para poder convencer al juez, para hablar de manera mucho más fluida ante el tribunal que va a decidir nuestro caso, descuidando de manera muy seria el tema de la dogmática jurídico-penal, que creo que no es además algo mínimo en el contexto penal integral, sino que debe ser una vinculación inescindible que debe existir entre proceso y parte sustancial. Entonces creo que esa es una de las grandes críticas que debemos hacer. Creo que nuestros litigantes y nuestros operadores de justicia le han permitido ese culto excesivo al tema de la técnica en materia de procedimiento penal, que por supuesto nos debíamos acomodar todos en virtud de un sistema acusatorio, pero que no debemos considerar que por la entrada en vigencia de un sistema acusatorio se eliminó todas las garantías y toda la lucha que dio la dogmática jurídico-penal en cuanto a la forma de este derecho penal liberal abanderado por Beccaria, que buscaba en realidad que existiera una, que se eliminara o que se obstaculizara de alguna forma las arbitrariedades que anteriormente se habían cometido. Y para cerrar esta respuesta transversal también comparto con Erika el tema de que las salas de audiencia, todo el ámbito especial es algo que estamos haciendo bien en general en todos los contextos. Y adicionalmente a lo que mencionaba Fernando, que creo que es muy importante, que creo que no fue planeado, pero ocurrió de manera significativa, y es el hecho del cambio de chip, ¿no? El cambio de chip que afortunadamente de alguna forma trató de dejar a un lado ese conocimiento memorístico. Creo que en ninguna parte nos dijeron, sistema penal acusatorio, nuevas técnicas, tú vas a dejar de ser memorístico, pero por la dinámica como se da el sistema penal acusatorio, afortunadamente logramos que ese cambio de chip memorístico en el cual nos sentábamos en nuestro computador, y ahora claro, por la pandemia volvimos a ser los mejores amigos del computador de manera constante, pero de sentarnos al computador a redactar largos memoriales y copiar sentencias y jurisprudencias de todas las cortes del mundo que pudiéramos encontrar, afortunadamente esa practicidad de la oralidad, que he criticado por supuesto con mucho cariño, nos ha permitido también ese cambio de chip para que la memoria ya no sea tan determinante en la enseñanza del proceso penal, y creo que tenemos unos buenos logros en cuanto a lógica jurídica, ¿no? Que afortunadamente para quienes defendemos la vinculatoriedad también de las matemáticas con el derecho, en Colombia suele pasar que quien no sabe matemáticas estudia derecho y creo que está fregado porque en realidad la lógica jurídica tiene mucho que ver con la lógica matemática, ¿no? Entonces, esa lógica matemática y esa lógica jurídica creo que se ha visto implementada de manera satisfactoria con la implementación de un nuevo sistema acusatorio. Muchísimas gracias, Norberto. Súper interesante lo que nos acabas de comentar respecto a la importancia de no olvidar el enlace inmediato, directo, inescindible que existe entre el estudio de la dogmática penal y propiamente el sistema de justicia penal. ¿Alguien que quisiera abonar a esta pregunta sobre qué debe de mejorarse en los procesos de enseñanza del sistema de justicia penal en las escuelas de derecho? Y para esto también quisiera decir a las personas que nos están viendo a través del Congreso, las personas que se encuentran en el Facebook Live, invitarles a participar, a comentar, a preguntar, que aquí al final del espacio tendremos las preguntas del público para nuestros especialistas. Entonces, yo sí tal vez quisiera abonar algo, si me permite, ¿no? Claro que sí. Lo que quiero abonar en esta parte de, digámoslo así, de
qué hacer, ¿no? Cómo generar o cómo lograr qué debe mejorarse en estos procesos de enseñanza, ¿no? Me sumo a lo que dice Norberto. Tenemos que pensar en cómo mejorar la enseñanza. Lo voy a hacer desde una perspectiva de teoría de conjuntos. Me parece que también estamos equivocándonos en un tema. Estamos pensando que se debe enseñar solamente proceso penal, ¿no? Estamos pensando que solo se deben enseñar juicios orales y la parte litigación o histriónica. Y me parece que ese es un error, ¿no? Si yo en este momento pudiera reflexionar lo que nos dices de qué debe mejorarse, creo que en el tema de mejorarse es que tendríamos que ver en la enseñanza del sistema penal acusatorio y en la enseñanza del derecho en general, que no podemos vernos aislados de otras materias. Entonces tendríamos que empezar a generar y a mejorar en tanto enseñar, como bien lo dice Norberto, cuestiones de lógica, cuestiones de dogmática penal, o sea, no todo se resuelve en el proceso. Tú al proceso puedes ir, pero si no traes una buena teoría del caso que tiene que ver con un excluyente de responsabilidad, porque no sabes qué es un excluyente de responsabilidad, porque no sabes qué es dolo, porque no sabes qué es culpa, o sea, ¿qué vas al proceso por mucho que sepas actuar? ¿No? Entonces tiene que haber dogmática, por supuesto. Tiene que haber también esta teoría de conjuntos, tenemos que sumarle temas de derechos humanos, porque estaría muy bonito que en esta parte del litigio los estudiantes también ya empezaran a argumentar como tratados internacionales, derecho convencional, ¿no? Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces estamos hablando de sumar muchos elementos. Estamos hablando de sumar derechos humanos, derecho convencional, ¿no? Estamos hablando de argumentación, de lógica, de dogmática penal, de proceso, de esta parte de cultura de la paz, de medios alternativos. Entonces, me parece que algo que podríamos fortalecer como universidades, como parte de la enseñanza, que podríamos mejorar, es darnos cuenta que nuestra materia de procesal penal o de juicios orales no anda sola por la vida, sino que va por la vida acompañado de muchos otros elementos que te van a hacer mejor abogado, porque te van a hacer argumentar desde el derecho humano, desde el debido proceso, ¿no? En un proceso. Me recuerdo mucho ahorita a Niklas Luhmann. Niklas Luhmann decía que el derecho sustantivo es la materia, ¿no? Y el derecho procesal es el camino. Entonces, por mucho que te sepas el camino, si no sabes qué hacer en el camino, no lo vas a hacer bien. Entonces, me parece que una parte que podríamos mejorar es esta parte de vernos como teoría de conjuntos, ¿no? Hay muchos otros elementos que pueden abonar y que pueden fortalecer para generar una educación mucho más completa, mucho más racional, mucho más razonada incluso, ¿no? Pero como ya sabes, Verónica, siempre pongo todo en la mesa para echarnos a debatir, entonces ahora les dejo esto en la mesa a ver qué opinan mis compañeros. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias, Erika. Sí, Fernando, por favor. Sí, por favor, gracias. Yo quería también poner sobre la mesa un par de cuestiones que hablaron Norberto, Galilea y por supuesto Erika también. Primero, esta discusión acerca del nuevo sistema, ¿no? Esto de, y cómo tenemos que lidiar con la idea del nuevo sistema. Ahí un mínimo aporte de historia del derecho. Una de las... es impresionante ver cómo los currículum de las academias de teoría y jurisprudencia que existieron en América Latina desde después de la Reforma Borbónica y por casi 100 años, en un proceso que también fue simultáneo de toda América Latina, es impresionante ver cómo en esos espacios académicos que estaban normalmente a cargo de las reales audiencias, en aquel momento virreinal, y luego que pasaron a las cámaras de apelaciones o a las primeras cortes de justicia, es realmente todo un desafío poder volver sobre esos currículum que tenían armadas esas academias de jurisprudencia, que insisto, existieron en Charcas, en México, en Guatemala, en Lima, en Buenos Aires, en Santiago, en Caracas, todas en un mismo momento, con la prestigiosa Academia Carolina, que era la de Charcas, así como una gran luminaria del momento, en orden a que en esos tiempos y en esos currículum había juego de roles, había casos simulados, había discusión, digamos, con casos hipotéticos que se llevaban y los alumnos
hacían lo que hoy nos están pidiendo hacer. Digo, esta cosa que contaba Erika, o sea, la materia tiene parte práctica, hay simulación, hay sala de audiencia para que yo pueda poner a prueba mis condiciones para generar una teoría del caso, para alegar, para defender. Bueno, 150 años atrás América Latina tenía currículum con ese tipo de formación, que luego obviamente las escuelas de derecho y las universidades fueron a la par de ese proceso de codificación, que es como hay un autor que dice que es la más colosal operación política del derecho, ¿no? Digo, la codificación. Bueno, la codificación opacó todas estas destrezas, nos puso en este contexto memorístico que también describía Norberto, y entonces yo quería aportar esta cuestión como de historia del derecho, y también decir que me parece que tenemos que pensar materias y currículum íntegros de planes de estudio pensados con un plan mixto donde podamos combinar una currículum por competencias con otras perspectivas de aprendizaje, y donde podamos poner que como elemental competencia para un estudiante de grado de abogacía, tendríamos que poder distinguir entre esto que denominan competencias umbrales y competencias más bien diferenciadoras. Cuando digo umbrales son competencias como básicas, troncales, de trayecto básico para un estudiante de derecho, y yo ahí pondría esto que venimos como todos aportando desde diferentes miradas, y que creo que además Galilea en la próxima pregunta lo va a ampliar, que tiene que ver con poner en las competencias umbrales de formación, en estos contenidos que son como transversales a todas las materias, poner, por ejemplo, la perspectiva de género, el control de convencionalidad y de constitucionalidad, la reingeniería de los procesos, y ahí Norberto avalar esta idea, digamos, de las matemáticas y de las ingenierías, y la necesidad de gestionar conflictos y de generar con alguna selectividad conflictos en términos de política criminal. Digo, todas estas competencias, le llamemos como transversales, básicas, umbrales, tendrían que estar en todas las materias, no solo en una materia específica, y el diseño curricular debería poder ser tan flexible y tener entre nosotros los docentes la confianza que, no sé, si Erika está a cargo de procesal penal, tener la confianza que Norberto, cuando fue a dar, no sé, derechos humanos, ya dio el contenido de lo que necesita un estudiante para eso. Porque si no, armamos como materias que pretenden ser autosuficientes y queremos dar todo en un solo contenido curricular, y me parece que nos está faltando trabajo intercátedras, trabajos de institutos, trabajos donde podamos como compatibilizar contenidos, pero dando esta idea de competencias como transversales o umbrales para la formación, ¿no? Eso, mis aportes. Muy, muy interesantes aportes, Fernando. Igualmente recordarle a nuestro público del Congreso que nos hagan las preguntas que consideren pertinentes, los comentarios para nuestros especialistas. Y voy con la siguiente pregunta que nos pudiera responder Galilea. ¿Cómo lograr una real inclusión de contenidos de derechos humanos y perspectiva de género en la enseñanza del sistema de justicia penal en las escuelas de derecho? Gracias, Vero, por la pregunta, y creo que también ya Fernando nos daba por ahí algunos elementos que son importantes de entrelazar. Creo que es una pregunta importante también por el contexto, porque seguramente compartirán también que el abordaje de los derechos humanos y la perspectiva de género hoy están intentando colocarse en nuestras universidades desde distintas miradas, ¿no? Una por presión también de las movilizaciones estudiantiles, otra por estas condiciones y normativas, protocolos, etcétera. Y bueno, pues hablar de estos abordajes y propuestas académicas parece ya un poco desgastado, pero en realidad me parece que son incorporaciones recientes y que muy bien se han ido incorporando, aunque paulatinamente, porque
ha sido complejo alinear la inclusión de esas perspectivas de género y derechos humanos en todas las escuelas de derecho. Aún observamos muchísimas resistencias y sobre todo brechas de género, ¿no?, que hay en muchas de las instituciones y en las universidades, pues no es la excepción, ya lo mencionaba Fernando. Obviamente esto no significa que no haya esfuerzos, se han compartido, ha habido políticas institucionales transversales, pero desafortunadamente no lo vemos reflejado de esa manera. Creo que ya en esta pregunta previa, Erika, por ejemplo, hablaba pues de esta enseñanza modular interactiva. Y entonces justo cuando hablamos de trascender hacia una enseñanza compartida en la que se pueda integrar esta perspectiva de género, derechos humanos y por supuesto el sistema de justicia penal, pues requerimos de una serie de competencias y condiciones previas, ¿no? Y entonces la pregunta es, si, por ejemplo, los derechos humanos o la perspectiva de género no se incluyen como materias obligatorias o por lo menos optativas, difícilmente en uno de nuestros cursos vamos a poder agotar pues todos estos elementos, ¿no? En el caso concreto, por ejemplo, en la Ibero Puebla, en noviembre del año pasado se aprobó y publicó una política de igualdad y transversalidad de la perspectiva de género, que no hace alusión únicamente al ámbito curricular, pero es imperante, digamos, mirar a estos diseños de políticas porque incluyen también lo extracurricular, la investigación, los espacios de representación y tomas de decisiones y por supuesto eso genera un ambiente distinto para empezar a generar cierta obligatoriedad en las y los docentes para implicar tanto la perspectiva de género como el enfoque de derechos humanos que difícilmente en algunos casos suele suceder, ¿no? El viernes pasado, por ejemplo, teníamos un ejercicio de un conversatorio con otras colegas de la universidad y del Departamento de Ciencias Sociales y justo hablaban de algunas experiencias en torno a esta transversalidad y la forma en cómo es muy complejo hacer visibles también estas experiencias de las mujeres en esta profesión, ¿no? Esa forma de nombrar a las profesoras, por ejemplo, como Miss, en tanto a los abogados se les nombra como profesores, doctores, jueces, ¿no? Y eso creo que nos invita también a revisar esos vacíos que no solamente están en lo curricular, sino en lo extracurricular y en el trato. Y esto se relaciona, por supuesto, también con algunos estereotipos de género y los códigos de vestimenta, que incluso están ahí en lo que denominamos currículum oculto, que de repente no lo integramos también a estas prácticas, ¿no? En algún ejercicio que hicimos sobre la transversalidad también en el sistema de justicia penal con la doctora Barberet, caíamos en cuenta también pues de este ejercicio histórico de cómo las mujeres han estado marginadas de las investigaciones, tanto no solo como víctimas o victimarias, sino también como profesionistas. Y creo que eso, digamos, nos lleva a plantear también esta revisión de los programas, ¿no? Haciendo esta revisión justo para la presentación veía en un programa en el que se hablaba de, el tema era, o subtema en el programa, funciones administrativas y jurídicas del personal que integra los juzgados penales. Y los temas que se iban a revisar en ese apartado eran oficial mayor, diligenciario, secretario de acuerdo, secretario de estudio y cuenta y juez. Entonces la pregunta es, el lenguaje incluyente, ¿no? Que de repente ahí tiene como toda su carga y resistencia. O en algunos casos, por ejemplo, en apartados donde se analizan ciertos delitos, por ejemplo, delitos contra la vida e integridad corporal, únicamente se revisaban los delitos de lesiones, homicidios o auxilio e inducción al suicidio. Y se analiza feminicidio, no está en el currículum explícito, por tanto en el currículum oculto mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas son también parte de las invitaciones a seguir trabajando algunos temas. La cuestión de los estereotipos de género debe estar sumamente presente. Haciendo algunas exploraciones con estudiantes les preguntamos si conocen el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que seguramente ustedes conocen, ¿no? Y nos decían que no, o sea, y estábamos hablando de los últimos niveles, o justo trabajando con algunos casos de violencia familiar o violencia de género o feminicidios. Hay alumnos que te ponen ejemplos en los que te dicen es que el profesor de penal nos dice que el feminicidio no sirve y además que las mujeres son como alacranes, ¿no? Entonces tenemos también toda esta tensión
en términos de la forma en cómo se expresan y cómo están enseñando derecho penal o procedimental. Bueno, creo que eso, además de focalizarse en ese currículum explícito, está en este currículum oculto, y creo que por otro lado, pues tendríamos que empezar también a revisar las propias prácticas al interior de las universidades, porque ahí se mandan mensajes importantes. Hoy en la inauguración se compartía también esta inquietud que hay, ¿no?, de ejemplificar esta eliminación de prácticas sexistas, ¿no?, de cero tolerancia a algunas cuestiones, y creo que eso está muy presente en el espacio áulico, por lo menos en algún ejercicio que hicimos de diagnóstico. El sexismo benevolente, el sexismo ambivalente y sexismo clásico están presentes en esta materia. Entonces, bueno, pues son como todas estas ideas solo para seguir abonando. Muchas gracias. Gracias, Gali. Interesantísimo estos datos que nos mencionas, incluso como, vamos, de estos cuestionarios que les hacen a los alumnos, las alumnas, sobre qué tanto conocen ya propiamente de la materia respecto a perspectiva de género, derechos humanos, etcétera. Me gustaría que alguien más quisiera participar sobre esta pregunta. La pregunta la repito para el público y para nuestros panelistas, es ¿cómo lograr una real inclusión de contenidos de derechos humanos y perspectiva de género en la enseñanza del sistema de justicia penal en las escuelas de derecho? Sí, Norberto, por favor. Sí, quiero partir de una afirmación que hacía Fernando también en cuanto a la confianza que tenemos entre docentes, ¿no? De que quien está dictando sus contenidos de derechos humanos, quien está dictando algunas clases que tienen que ver con perspectiva de género, estén haciendo bien su trabajo, y por supuesto que nosotros eventualmente podamos confiar en eso para abarcar el tema del procedimiento penal, o podamos abarcar el tema del derecho penal con las malas experiencias que también se dan aquí en Colombia, Galilea, de profesores que utilizan esos términos feos y por supuesto que no deberían tener ninguna cabida en la academia. Creo que estamos en mora de hacer una depuración académica para que no tengamos profesores que por lo menos si lo piensan no lo digan, ¿no? Creo que está muy mal esta clase de perspectiva que se le brinda a los estudiantes. Eso desde un primer punto. Creo que adicionalmente a lo que está funcionando bien, por ejemplo en el contexto colombiano, es que las universidades, algunas de las universidades importantes del país están teniendo decanas mujeres. Y no estoy diciendo que el simple hecho de que sea mujer ya soluciona toda la situación, sino que son mujeres brillantes, ¿no? Y eso incentiva un poco también que esa brillantez de las mujeres, lo digo por supuesto desde la casa en la cual me encuentro actualmente vinculado, el hecho de que sean mujeres brillantes también incentiva un poco que esa perspectiva de género se vea promocionada y en algunas oportunidades presionada por esta clase de rol jerárquico que puede existir con las decanaturas de algunas universidades. Y algo que quiero criticar, y espero que no nos volvamos enemigos con esto, Galilea, lo digo verdad con todo cariño, es el tema del lenguaje incluyente desde una perspectiva que considero yo que puede ser errada y generar un efecto perverso, ¿no? Y el efecto perverso es que estas personas que no respetan la perspectiva de género se suelen blindar con el hecho de el todos y todas, o de él y la. Y entonces se queda en eso, creo que es uno de los problemas grandes que tiene el lenguaje incluyente, y dicen, no, yo ya digo todos y todas, pero en realidad la perspectiva de género, y creo que en eso volvemos a ser amigos otra vez con Galilea, es algo mucho más amplio, ¿no? Y algo mucho más amplio que debemos garantizar todos, hombres, mujeres, que debemos incentivar en nuestros estudiantes. Creo que nuestros estudiantes son mucho más receptivos a toda esta dinámica no machista que con anterioridad algunos de nosotros tuvimos que padecer por el ambiente histórico y cultural en el cual nos desarrollamos como estudiantes de derecho y demás. Pero creo que nuestros estudiantes ya no perdonan tan fácil esta clase de afirmaciones como la que mencionaba Galilea, ¿no? Estoy seguro que nuestros estudiantes son críticos, que no aceptan eso de los profesores, que seguramente brindan una resistencia muy fuerte, y creo que ahí nosotros debemos todos unirnos a nivel latinoamericano, a nivel mundial, así suene a cuento de reina de belleza, en realidad en tratar de promocionar una verdadera perspectiva de género en la cual se respeten esta clase de contenidos, en las cuales desarrollemos a profundidad un delito tan importante como el feminicidio, y adicionalmente en la cual podamos brindar contenidos que lo mencionaba Fernando y también Erika, contenidos de derechos humanos desde una perspectiva también del sistema interamericano, que por supuesto que le da un plus y le da un bagaje mucho más grande a nuestros estudiantes,
más allá de ese contenido que criticábamos con Fernando, memorístico de lo que pasa en el contexto local. Estás muteada, Vero. Perdón, ¿ahora sí? Ya. No, te agradecía Norberto, perdón, y vamos con Fernando, por favor. Sí, una breve mención en total coincidencia con lo que dice Norberto respecto de, a ver, Alberto Binder dice que nosotros los abogados y las abogadas entregamos la retórica jurídica o la retórica judicial a los medios de comunicación y que estamos hablando y escribiendo, y sobre todo en un sistema adversarial, hablando de modo muy horroroso, digo, ¿no? Lleno de gerundios, lleno de, volviendo, digamos, lleno de latinazgos, y coincido con Norberto en esto de que a veces quedarnos con el todos y todas nos termina empobreciendo el discurso de la perspectiva de género, nos pone en una situación que quizás deberíamos incomodarlos mucho más a los docentes, a los profesores, y contarles que en Argentina hay calculo que en toda América Latina, digo, no es una particularidad argentina, pero digo que hay toda una tendencia a lenguaje claro, y hay todo un esquema de trabajos muy bien articulados, con una academia que está empezando a reaccionar al modo en que hablamos, escribimos, decimos, en todas estas lecturas de lenguaje claro. Hay un montón de experiencias ya de sentencias en diferentes fueros que apelan a esta estructura de un lenguaje claro, accesible a los ciudadanos, sacándonos todos esos vicios que tenemos, ¿no? Que seguimos hablando de fojas y de, no sé, de latinazgos y de fecho, vuelva y todas esas cosas que nos encanta decir y creemos que porque hablamos en difícil, digamos, tenemos así como una cofradía, y me parece que lo único que hacemos es estar muy lejos de la gente y no ayudamos a la legitimidad del Poder Judicial, ¿no? Eso, comentario nada más. Gracias. A mí sí me gustaría comentar algo, Vero, Sí, para claro que sí, finalizar. Erika. Yo no estoy de acuerdo con Galilea en un punto. Y no estoy de acuerdo en el punto de que, aunque sea como materia optativa, no. O sea, ya no se los voy a perdonar. O sea, no. Estoy en el punto en el cual exijo como ciudadana, como mujer, como académica, que sean materias obligatorias. Y exijo que las pasen, ¿no? Porque falta que las reprueben. Y exijo que se pongan. O sea, ya no estoy en el punto en el cual yo diría, aunque sea una optativa, no. Creo que de verdad si queremos generar una interiorización de estos cambios, una interiorización del concepto género, del concepto derechos humanos, entonces necesitamos irnos ya por todo. ¿Por qué por todo? Porque en realidad, si no nos vamos por todo, dicen que el que pide poco merece poco, ¿no? Y yo como mujer creo que merezco mucho. Y todas las mujeres merecen mucho. Y todos los hombres y todos los grupos minoritarios, ¿no? Las comunidades menos representativas merecen todo también. Entonces ya no estoy dispuesta a aceptar del gobierno un confórmate. Quiero todo, porque creo que merecemos todo. Entonces yo más bien estoy en el punto en el cual en Argentina, en Colombia, en México, en Puebla y en cualquier parte les diría, urge, se necesita, es necesario, porque si no lo tenemos, ya ni siquiera les voy a hablar de la cultura de la paz, porque cuando les hable de la cultura de la paz me van a decir, estás loca, ¿no? Entonces, yo estaría solo en desacuerdo con ese punto con Galilea, de que ya no estoy dispuesta a aceptar medias tintas, ¿no? Sino que creo que merecemos todo y que estamos en el momento de pedirlo, de exigirlo, y de que es lo mínimo que me pueden dar, ¿no? Educación para que las cosas sean diferentes. También me gusta mucho cómo lo dice Fernando y Norberto cuando nos expresaron, los chavos ya cambiaron. Yo les doy clase a mis alumnos y de repente les digo, ya estoy muy grande. Yo no crecí en un contexto de derechos humanos, en un contexto de género. Si llego a expresarme incorrectamente, por favor, díganmelo porque también quiero aprender, ¿no?
y ellos lo toman bastante bien y, maestra, dígalas, lo digo, ¿no? Maestra, no se dice así, lo cambio. Y entonces me parece que los chavos ya traen un background bien bonito porque ya lo traen interiorizado. Entonces, son conquistas que ellos están teniendo y que si de mí depende ayudarles a alzar la voz para exigirlo, lo voy a hacer, ¿no? Y que entonces este tema sea como necesitamos materias de género, ¿no? Materias de cultura de la paz, materias de derechos humanos que ya se están incluyendo. Y entonces darle al alumno todo este tipo de bagaje que le va a permitir ser un buen jurista. Porque al final del día yo planteo en la mesa y lo hago con mis alumnos. Piensen que es un abogado, ¿no? ¿Qué es un abogado? Son un médico salvavidas, bien. ¿Qué es un abogado? Un abogado resuelve conflictos de otras personas, de terceras personas. Resolvamos el conflicto de la mejor manera, ¿no? Entonces me parece que sería el único punto en el que yo pediría esta reflexión y sería lo que abonaría, ¿vale? Muchas gracias, Vero. Al contrario, muchísimas gracias, Erika, por las aportaciones que nos haces. Vamos con la siguiente pregunta, salvo que Gali quieras agregar algo a lo que comentaron. ¿Sí? Sí, pues rapidísimo, ¿no, Erika? Ponderaría lo optativo por lo obligatorio, jamás, ¿no? Creo que estoy totalmente de acuerdo en que tiene que ser un esfuerzo significativo, transversal, institucional, llámese en instituciones públicas, privadas, porque además tenemos una ley para la igualdad entre hombres y mujeres y una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que invocan, ¿no?, estas condiciones y modificaciones a nivel, en todos los niveles, de hecho, ¿no? No solamente en nuestras universidades, sino en todos los niveles, y creo que es una deuda pendiente, es una deuda que tendría que estar favoreciendo también los propios procesos de socialización, porque en efecto, como tú dices, podemos tener estudiantes que hoy en día tienen una serie de elementos y condiciones, pero desafortunadamente no es de manera homogénea, y creo que eso de alguna manera también está generando otro tipo de contextos y prácticas, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Claro que en este esfuerzo, pues de repente uno va observando las condiciones, los REGOEs, los requisitos, y claro que dices, la aspiración es que ya esté como optativa, pero la obligación es que esté como obligatoria, ¿no? Y en este caminar que ya mencionabas tú, por ejemplo, se generó ahora una materia optativa en la Ibero Puebla que es precisamente sobre estudios de género, derecho y sistemas de justicia, porque fue una forma de nombrar la institucionalidad también para albergar estos enfoques tanto de derechos humanos como género, ¿no? Es la primera vez que se incorpora, pero para llegar ahí necesitamos una materia obligatoria de perspectiva de género, ¿no? Entonces esa es otra lucha que se tiene que dar, pero justamente ahí coincido totalmente en que en cualquier parte del mundo tendría que estar de manera obligatoria. Muchas gracias. Gracias, Gali. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta antes de ir con las preguntas del público. Y sería, ¿cuál es la importancia de la alianza entre las instituciones educativas con las instituciones que operan el sistema de justicia penal? Si nos puedes ayudar, por favor, Erika, con esta pregunta. Por supuesto. En esta pregunta que nos refieres de esta importancia de la alianza entre instituciones educativas y las instituciones que operan el sistema de justicia penal, yo creo que aquí la alianza más estratégica es el método del caso, ¿no? Es el método del caso en el cual yo pueda acercarme a la fiscalía de mi ciudad, a la fiscalía de mi provincia, y decirle, a ver, ¿qué asuntos son los que tienes a lo mejor de mayor relevancia? ¿No? En un primer indicador, estadísticamente hablando, ¿no? No, pues el robo a casa habitación. Ok, y entonces construyamos juntos, tú como institución y yo como centro educativo, casos concretos, ¿no? Casos donde tú me digas, a mí me interesaría que el estudiante que sale de la Facultad de Derecho sepa hacer una carpeta de investigación, ¿no? O sepa las diligencias para la investigación de muertes violentas según el protocolo de Minnesota, porque eso es lo que se hace aquí en la Procuraduría. Buenísimo. Entonces, ¿por qué no construimos juntos tu operador que vas a tener tu semillero en la universidad y yo universidad que necesito enseñarles lo que verdaderamente es la vida allá afuera? ¿Y por qué no construimos juntos alguna mesa de diálogo donde podamos generar casos
simulados, siempre protegiendo datos personales, ¿no? Siempre a lo mejor un poco truqueados por lo que queremos detonar en el estudiante, pero de una manera armoniosa, tanto en la institución de operación como en la institución de enseñanza. De suerte entonces que tengamos, se me ocurre por ejemplo ahorita, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, lo decía Norberto en el tema de la dogmática penal. En el tema de la dogmática penal, si vemos los planes de estudio, no la materia, sino el plan de estudio, empiezan como, pues es más importante el delito de la libertad, el delito de robo, ¿no? Pero en realidad no hemos hecho un ejercicio real como docentes, como institución, de decir todos esa cantidad de delitos. Por ejemplo, en México hay más de 3,200 delitos tipificados entre los diversos códigos. O sea, son muchísimos. Algunos de ellos repetitivos entre entidades federativas, porque como dice Fernando, aquí somos federación y allá son provincias también, entonces son repetitivos. Pero ¿por qué no nos damos primero la tarea de decir, a ver, ¿por qué no repensamos cuáles son los bienes jurídicos que está tutelando el Estado? Les pongo algo en la mesa. Por ejemplo, yo he repensado el bien jurídico del patrimonio, ¿no? Y entonces pienso, es que el bien jurídico tutelado es el patrimonio. Este es mi eje principal. Y a partir de ese eje principal se desglosan varios elementos. Por ejemplo, los delitos que protegen el patrimonio de las personas físicas. Los delitos que protegen el patrimonio del Estado, ¿no? Y entonces ya me va dando dos diferentes subclasificaciones, pero que vienen del origen mismo del bien jurídico tutelado, que es el patrimonio. Y entonces, ¿por qué no me voy haciendo un estudio de todos esos delitos, cómo los encajono en bienes jurídicos, ¿no? Con subclasificaciones tal vez. A lo mejor el delito de la libertad y lo subclasifico en libertad personal, libertad sexual, ¿no? Libertad, se me ocurre, reproductiva, ¿no? Y entonces hay varios tipos de libertades, pero el bien jurídico es libertad. Y a partir de ahí me siento con alguna fiscalía a decirle, ¿por qué no generamos un caso que a ti te sirvan, mis alumnos, y a mí me sirva lo que tú tienes todos los días cotidianamente sobre cada bien jurídico tutelado? ¿No? Un delito a lo mejor de patrimonio solamente, pero un caso de patrimonio contra personas, un caso de patrimonio contra el Estado, un delito a lo mejor de robo a casa habitación y un delito de fiscal, atendiendo al indicador de cuáles son los que tienes de mayor relevancia, de mayor estadística, ¿no? Porque seguramente si mis alumnos al egresar de la facultad quieren trabajar en una fiscalía, pues lleguen y digan, yo sé hacer esto, ¿no? Yo sé cómo se hace, sé qué se requiere en la vida práctica, en la vida real, ¿no? Me parece que esta sería la fortaleza más importante de poder generar alianzas entre instituciones educativas y operadores del sistema, porque entonces salen preparados. No sé si les ha tocado en Colombia, en Argentina, en Puebla, que a veces salen y dicen, ay, es que va saliendo, no sabe nada. ¿No? Pero ¿cómo que no sabe nada? Sabe derechos humanos, sabe género, sabe proceso penal, sabe dogmática, sabe argumentar, sabe lógica. Lo que pasa es que para tus quehaceres raros, tú crees que mi alumno no sabe, ¿no? Y entonces le dices, eso no sirve. ¿Para qué hablas de género? ¿Para qué hablas de derechos humanos? ¿Para qué hablas de la Corte Interamericana? Eso ni quien lo conozca. Espérame, sabe mucho más de lo que tú crees, ¿no? Y entonces es un tema como de respeto mutuo, que cuando mis alumnos salgan no le digan en la institución, tú no sabes nada. No, sé muchas cosas y te puedo apoyar. Nada más ayúdame en la práctica. Y a su vez los operadores digan, bueno, yo necesito que salgan conociendo por lo menos esto, ¿no? Y entonces hagamos este match. ¿Por qué? Porque dejo sobre la mesa lo siguiente. Lo que a veces sucede es que salen alumnos muy buenos, pero que la maldad de las instituciones les hace olvidar lo que sí debieron haber fomentado o lo que sí debieron haber aprendido, ¿no? Y entonces salen argumentando derechos humanos, Corte Interamericana, dogmática penal y todo. Y en la institución les dicen, esto no te sirve. Oye, espérame, ¿cómo que no sirve? ¿No? Y entonces, no, aquí usa el machote, aquí se hace así. Y entonces mis alumnos empiezan a decir, o los alumnos empiezan a decir, híjole, creo que me hace falta la práctica, ¿no? Me hace falta salir allá afuera porque lo que me enseñan en la escuela no me sirve. Y es al revés, o sea, en realidad los que salen con estas visiones diferentes, salen con una forma de pensar diferente, que debería ser la mayoría que cambia las instituciones y no al revés, ¿no? No es que te adecues al trabajo, sino que tú puedes abonar a ese trabajo. Entonces, ¿esto cómo lo podríamos lograr? A mí me parece que aquí tenemos un punto de estrategia
un punto de fortaleza en crear esas alianzas, ¿no? El tema es que quieran, porque pocas veces han querido, ¿no? Entonces, a lo mejor tener casos emblemáticos, ¿no? Que tal vez se enseñan en Puebla, en Mérida y en la Ciudad de México, pero que es un caso de feminicidio. Y entonces es porque si te vas a Puebla vas a poder investigar un feminicidio en Mérida o en México, porque vas a seguir el protocolo de Minnesota, porque vas a requerir ciertas investigaciones. Y eso no es encontrar el hilo negro de nada, ¿no? Sino generarles este tipo de alianzas. Me parece que esa sería la gran estrategia de una alianza, ¿no? Con las instituciones operadoras, desde un punto de vista. Y algo más que les quiero decir es que a los alumnos que nos están escuchando, ¿no? O a los que están, después van a ver este congreso o estas memorias, ojo, a veces llegan con los profesores y les dicen, es que yo quiero saber si usted da práctica, ¿no? Por quedarte con el alumno, le dices, sí, sí te doy práctica y lo que quieras, ¿no? Pero en realidad, hemos encontrado profesores que se la pasan dando, desde el momento en que entra el alumno le dan el caso práctico, ¿no? Y el alumno no tiene ni idea de la dogmática, como dice Norberto, ni de en qué momento está, pero ellos van y simulan y andan muy contentos porque andan en la fiesta, en la clase, porque están simulando. Me parece que también los alumnos deberían ser más responsables, porque si bien es bonito hacer prácticas, una práctica sin fundamentos teóricos jamás va a ser una buena práctica. Sería todo de mi parte, Vero. Muchísimas gracias, Erika. Y justo a colación viene una pregunta del público, pues que me gustaría que respondieras al respecto. Y es, ¿de qué serviría que el estudiantado aprenda el sistema de justicia penal acusatorio a partir de casos si el derecho penal es casuístico? Ah, muy bien, te digo por qué. Fíjate que justo me está pasando eso ahorita, por un tema que quiero ver de la Corte Interamericana. Fíjate que el gran tema del proceso penal, a la persona tan gentil que me sugirió esta parte, es que te enseño cómo está el proceso, ¿no? Que es una serie de pasos, que no cambian en Argentina, en Colombia y en México, ¿no? Es una serie de pasos porque este sería el proceso. Te enseño en qué momento decir a lo mejor qué, desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista probatorio. Pero hay algo bien importante que yo creo que nos está faltando mucho en las instituciones. Si yo ahorita le preguntara, y aquí tenemos expertos, a Galilea, Norberto, Fernando, José de Jesús, que también es muy bueno, Vero, ¿no? Que hoy modera, pero es muy buena en los temas también. Si yo hoy les dijera feminicidio, que es uno de los temas más escabrosos en estos tiempos, ¿cómo investigas un feminicidio? Y todos así. Sí, pues así se queda el MP también, ¿no? Así de, pues lo normal, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿No? Y entonces, por suerte, existe algo que se llama Protocolo de Minnesota, que es un instrumento internacional, que nos dice cuáles son las diligencias mínimas que deberíamos realizar cuando se investigan muertes violentas. Entonces, digamos, por lo menos te dice, pues si tienes un feminicidio, que es una muerte violenta y además es de una mujer, ¿no? Por lo menos tendrías que hacer este checklist de diligencias mínimas. Y con este mínimo checklist tendrías elementos de prueba para poder ir a un proceso y litigar en un proceso. Ahora yo les pregunto a los estudiantes, les regreso la pregunta. ¿Cuántos de sus profesores les dicen cuáles son las diligencias mínimas para un robo, para un patrimonial? Para se me ocurre ahorita un bien jurídico a lo mejor de libertad sexual, de violación. Yo no sé si eso pase. Yo lo intento con mis alumnos y me confieso, me cuesta trabajo porque no soy policía ni soy en Ministerio Público, pero le investigo y le intento, ¿no? Sin embargo, cada caso es diferente, pero va a haber condiciones que pueden generar una homologación en tanto la técnica de investigación. Este es el caso, les decía, del protocolo de Minnesota. Te dice 10 pasos, los 10 mínimos pasos que tendrías que hacer para una muerte violenta. Por ejemplo, tomar rayos X en el cuerpo de la víctima, ¿no? Para saber antes, en el postmortem, y después del postmortem, determinadas horas después, para saber si hubo hematomas internos, por ejemplo. Son cosas que yo le he preguntado a amigos ministerios públicos y ni por aquí ¿ay, ¿a poco existe eso? Sí, sí existe, ¿no? Entonces, a lo mejor, si tú, la persona que gentilmente me preguntó, estás en Puebla y vas a investigar un tema de un feminicidio, ¿y por dónde empiezo?
pues mínimo agárrate el protocolo de Minnesota y aviéntate esos 10 actos de investigación, ¿no? Y con la práctica seguramente ya después tendrás 15 o 20, no lo sé, pero mínimo los 10. Si te vas a Colombia con Norberto, como es el protocolo internacional, pues Norberto también tenemos mínimos estos 10 actos de investigación, ¿no? Y si me voy a Argentina con Fernando, también tengo 10 actos de investigación que son los mínimos. Aun cuando los asuntos son casuísticos, en el tema penal, en el tema de la investigación, podremos tener elementos mínimos que te permitan la prueba que vas a argumentar en un proceso para tu pretensión. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo, y este ya es más de casa. En un ejemplo de robo, pues la diligencia mínima es la cuantificación, ¿no? Para saber la reparación del daño. Y aunque los casos son diversos y pueden ser diversos, en cualquier asunto de robo vas a pedir un peritaje de evaluación o de cuantificación para saber cuánto fue lo que te robaron y poder tener desde el margen de... Hay tipos penales que nos dicen, si lo robado va de 1 a 10, está el pena, ¿no? Si va de 20 a 50, está el pena. Bueno, pues mínimo necesito el peritaje de evaluación para saber cuál es la pena que se va a imponer, para saber cuál va a ser la reparación del daño. Entonces, hay condiciones y en general, resumo en esto, los tipos penales, en específico los por bienes jurídicos, podemos generar checklists que no existen, vale la pena decir, no existen, solamente conozco el protocolo de Minnesota para muertes violentas y esto por todo lo que ha pasado de los temas de género, que son técnicas de investigación mínimas necesarias para poder acreditar los extremos de la legalidad del tipo penal. Y sin eso, aunque sepas mucho de dogmática y sepas mucho a lo mejor de proceso, no tienes prueba. Y si no tienes prueba, la duda razonable absuelve. ¿Vale? Esa sería mi respuesta, Vero. No sé si mis compañeros quieran abonar en algo para ayudarme. Muchísimas gracias, Erika. Interesantísimo lo que nos comentas y perfectamente me parece respondido a la pregunta del público. Me gustaría ir con una pregunta más, que es lo que nos dará tiempo en este momento. Y si en 5 minutitos nos podrá responder esta pregunta, Norberto, que tú fuiste directamente el que mencionaste respecto a este tema, la importancia de la dogmática penal. Y la pregunta es, ¿cuál sería la mejor forma de incluir la dogmática penal en la enseñanza del sistema de justicia penal? Sí, muchas gracias, Verónica. Yo creo que Erika adelantó algo en una de las respuestas también que dio sobre la importancia de la dogmática penal y que dejó la bomba ahí para que discutiéramos algunos temas que creo que a propósito evadimos por la dificultad del planteamiento. Yo también dejaría dentro de esa bomba algo que creo que es importante en la enseñanza del derecho penal en general, que parece que no está directamente vinculado, pero que obedece a una contaminación que me hizo un gran amigo en el doctorado, que es Sergio Anzola y que hace parte del equipo de trabajo del CEAT, que es el tema de la ética, ¿no? Creo que ahí también es importante que no lo dejemos de lado en la enseñanza de los abogados. Y en el tema de dogmática penal, creo que algo importante es precisamente que quienes son formadores de proceso penal o profesores de temas de procedimiento penal manejen también temas de dogmática penal. Y creo que ahí se vincula bastante bien con el tema casuístico que estaba ahorita mencionando Eric. Si empezamos a desarrollar un caso en nuestras clases de procesal penal, yo dicto tanto procesal penal como penal general y dogmática, y cuando me voy a procesal penal, trato de enseñar cosas de dogmática, trato de desarrollar casos y cuestiones, mencionaba por ejemplo Erika, eximentes de responsabilidad como parte de la teoría del caso, y por supuesto, después en la técnica trato de mostrar algunos contenidos relativos al cross-examination y para que se pueda ver toda la técnica y demás, pero creo que es necesaria esa vinculación y relacionar temas de dogmática en materia de procedimiento penal, así como también cuando estoy en el escenario de derecho penal general, trato de meterles cuestiones que tienen que ver con procedimiento penal, ¿no? Entonces creo que es una gran responsabilidad de nosotros como profesores que cuando estemos en una u otra arista de enseñanza, ya sea de procedimiento o de parte sustancial, pues dominemos los dos temas y podamos vincular a los estudiantes para que lo manejen así. Creo que esto no solamente se limita al tema sustancial y procesal, sino que inclusive en algo que es mucho más cercano, que no sé si se maneja también así en México y en Argentina, pero es el tema de cómo pareciera que cuando llegan a la parte especial de los delitos se les olvidó la parte general, ¿no?
Y entonces ahí también esa frase de Mesger de que son un todo indivisible, tanto la parte general como la parte especial, y yo le sumaría a la frase de Mesger el tema del procedimiento penal, ¿no? Entonces creo que tenemos una gran responsabilidad como penalistas de no simplemente limitarnos a debates dogmáticos en los cuales parezcamos verdaderos científicos del derecho penal, que creo que es la pretensión que tienen algunos dogmáticos, que lo podamos sentar en temas procesales y que cuando seamos procesalistas no nos quedemos simplemente en técnicas, sino que por supuesto abordemos contenidos de dogmática penal que creo que son importantísimos. Les cuento ahí también que creo que no lo mencioné, pero aquí cuando llegó el sistema acusatorio se alcanzó a decir que gracias a Dios ya no tenían que saber los abogados penalistas dogmática penal, porque lo importante era saber cómo se daba todo el procedimiento. Espero que no haya pasado lo mismo en México ni en Argentina. Nosotros tenemos algunas diferencias en ese punto, espero que sí, Sí pasó. aunque estoy viendo que Erika está sintiendo, pero creo que es muy peligroso, ¿no? Y creo que es muy peligroso desde el punto de vista de no podemos olvidar todas esas garantías que tomaron tantos siglos para evitar tanta arbitrariedad judicial que lamentablemente pareciera que se acabaron con el sistema acusatorio. Esa es mi respuesta, ¿verdad? Muchísimas gracias, Norberto. Y bueno, ya nada más para concluir, en un minutito, la conclusión que tiene cada uno de ustedes. Por favor, en un minutito nada más. Fernando, por favor. Solo volver a apelar a la necesidad de que repensemos nuestros diseños curriculares, que incorporemos a los espacios de cada uno de los contenidos, contenidos curriculares que sean transversales, la confianza en el docente que está a la par a cargo de otra materia, para poder generar así entre todos un diseño que rompa de una vez ese paradigma memorístico y de clases magistrales que creo que ya no va más en la enseñanza del derecho. Eso. Gracias. Gracias, Fernando. Galilea, por favor. Gracias, Vero. Pues sí, creo que lo primero que nos deja este ejercicio también es esta posible liberación de la departamentalización, ¿no? Para transitar también a una transdisciplinariedad. Creo que la otra mirada también es seguir pensando en estas materias obligatorias, troncales, que deben ser previas a estas materias que requerimos, y de hecho también el impulso de la transversalidad que ya mencionaba Fernando. La perspectiva de género y derechos humanos tienen que estar impregnando todas nuestras materias, no solamente ciertas materias o las materias terminales o modulares, ¿no? Creo que la otra cuestión también a partir de este ejercicio de reflexión es pensar en la serie de documentos, materiales y elementos que podemos ir incorporando a nuestra propia práctica en esta cuestión que justo no solo tiene que ver con esta condición histriónica, teatralista o de litigación oral, sino que requiere de todas estas bases y fundamentos, como ya bien mencionaban, ¿no? De la dogmática penal. Y creo que otro de los ejercicios a partir de lo que compartía ahora Erika sobre la casuística, que tenemos una serie de elementos que tampoco vamos incorporando, ¿no? Ahorita me hacía pensar también en el modelo del protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas, ¿no? Justo creo que eso de alguna manera une las piezas del rompecabezas en nuestro propio sistema y nos da pistas para seguir trascendiendo. Y la última cuestión que quisiera comentar es la importancia que tiene justo la operación del sistema de justicia con las alianzas institucionales. Es fundamental que hoy en día podamos desarrollar competencias, conocimientos y habilidades sin omitir esa realidad institucional y también haciendo una lectura compartida e investigaciones a partir de un beneficio no solo institucional de las universidades o de las instituciones, sino de la sociedad. Muchas gracias, ha sido un gusto. Gracias, Gali. Erika, por favor, en un minuto. Yo solo ocupo 30 segundos. Gracias a todos, gracias al SEAD. Qué bonito panel, estoy bien contenta. No tengo que la verdad, concluir nada más que agradecer profundamente por ese tipo de espacios. Y nada, decirle al público y a todos que lo único que tienen de responsabilidad en la vida es ser felices. Sean felices. Es todo. Muchísimas gracias, Erika. Norberto. Sí, yo comparto con Erika que creo que ya las conclusiones del panel están dadas. Qué gusto haber compartido con ustedes. Creo que fue un panel muy agradable que disfrutamos todos.
Creo que dejaría simplemente la mención de que como docentes nos preocupemos mucho por esa motivación que siempre nos preocupa frente a nuestros estudiantes, por el cuidado frente a ellos y por la exaltación de algo que creo que todos compartimos y es el conocimiento o la construcción del conocimiento conjunto. Nuestros estudiantes tienen mucho para dar, aun cuando están en esas primeras fases de educación, y seguramente creo que a todos nos ha pasado como docentes que hemos aprendido en clase también de ellos. Y creo que eso puede ser muy útil también para ir mejorando tanto el sistema en materia penal como el derecho en general. Creo que debemos cuidar esa ausencia de contaminación primigenia que tienen ellos. Gracias, Norberto. Pues simplemente agradecerles nuevamente su participación y gracias a todas las personas que nos siguieron en este panel. Y bueno, nuevamente invitarlos a que sigan participando en el Congreso SEAD 2021. Muchas gracias. Hasta luego. Ok. ¿Tú nos dices, Elías? Creo que ya, ¿verdad, José? Justo lo estoy preguntando. Al parecer sí, creo que ya ha terminado. ¿Se cortó la transmisión? Tuvimos unas pequeñas fallas en la plataforma. Se estaba congelando, pero se sube la grabación. Ok. Lo bueno es que Súper. aquí en la presentación creo que no tuvimos ningún inconveniente. Todo salió muy bien. Muchas gracias a todos. Ok. A todos. Gracias. Estuvo Buenas padrísimo. noches. Muchas gracias, Galilea. Muchas gracias, Norberto, Fernando, Verónica, José de Jesús. Me sentí muy a gusto, muy cómoda. Les agradezco mucho la participación y el espacio. Gracias. Igualmente, gracias por aceptar la invitación. Con gusto Fue una verles. delicia de foro, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, estuvo bien bonito, se sintió bien padre. La verdad que hay foros que uno, pero este estuvo padrísimo. Muchas gracias. Es cierto. Sí, Un gusto abrazo y un y abrazo muy fuerte. igual, un abrazo y cariños para todos.